Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Muy bien. ¿Sí me escuchan? ¿Santos, sí puede comunicarse? ¿Me escuchan? Sí, claro que sí, ¿cómo están? Bien, bien, ¿qué tal? Bien, pues igual que en la sesión anterior, yo les pediría que únicamente activaran su video y su audio cuando vayan a participar, pero en esta ocasión yo por favor los invito a que esa participación sea realmente más grande, ¿verdad? Que todo el mundo participe, que todo el mundo opine. Es más, yo creo que sería oportuno que de repente, aunque les dé un poquito de pena, activen su cámara, activen su audio para que los escuchemos, para que los conozcamos. Muchísimas gracias. Santos, ¿desde dónde está ahorita acompañándonos? Ahorita desde Chihuahua, Chihuahua. ¿Qué Santos? Santos también es participante exolímpico. Él también representó al estado de Chihuahua en la etapa nacional y obtuvo también excelentes resultados. Así es que a mí me da muchísimo gusto que nos esté acompañando hoy. Santos, por favor, si le puede dedicar unos minutitos para platicarles acerca de lo que ha hecho, de lo que está haciendo, unos 2 o 3 minutos y luego ya empezamos con el tema de vectores. Muchas gracias, lo dejo con la cámara. Claro que sí, gracias, doctora. Eh, bueno, pues les platico un poco sobre mí, como les comentaba la doctora. Yo soy exolímpico de hace algunos ayeres, 2011, si mal no recuerdo. Em, Actualmente me encuentro en Chihuahua, Chihuahua. Soy ingeniero mecánico y estoy como ingeniero de transformación industrial para Zodiac Aerospace. Em, y yo creo que como parte de la experiencia ha sido bastante grato saber que de una experiencia como esta, que es la Olimpiada de Física, pues han salido resultados bastante buenos en la cuestión de todo el conocimiento y todo lo que se aprende y además también eh, por supuesto, se hacen excelentes amistades, excelentes relaciones en este tipo de eventos y pues más que nada invitarlos a que participen con todas las ganas, con todo el entusiasmo, que vean las grandes oportunidades que un evento como este representa y que lo aprovechen al máximo porque no me queda duda que pueden obtener muchísimo de este evento. Y además, como les comentaba la doctora, me gustaría revisar aquí si puedo tener algún tipo de contacto con la gente que está conectada. Déjenme ver. Mm, por alguna razón no encuentro esa información, pero ah, bueno, sí les pediría que si alguien del otro lado me escucha, pudiera me pudiera compartir si de parte de ustedes todo está en orden, el audio, el video, para, para estar seguros que estamos corriendo en buenas condiciones. Yo se lo escucho muy bien, todo se escucha muy bien hasta acá. Yo creo que los demás también lo deben de escuchar bien. También lo veo muy bien, no hay problemas tampoco con video. Ok, bueno, yo creo que también les voy a reiterar la invitación de la doctora. Si es posible que algunos de ustedes activen sus cámaras y sean un poco activos en esta dinámica. Al final del día, eso puede hacer la experiencia un poquito más interpersonal. Sé que estamos muy de lejos y es una dinámica un poco
inusual en ocasiones, pero de ser posible yo sí los invito, no tengan pena, no tengan vergüenza, igual en la cuestión de cualquier duda o cualquier comentario, pues adelante también que puedan participar sin ningún problema. Yo creo que eh, sí estaría bien que pudiéramos a lo mejor eh, participar de forma bilateral para que todas las dudas o comentarios se aclaren en el momento y no se los lleven, que es la intención de que estemos revisando estos materiales, ¿no? Entonces voy a empezar por compartir mi pantalla. Um, eh, no sé si pueden ver la pantalla. No, no respuesta. Ah, necesito asegurarme que están viendo mi pantalla. No, todavía no se ve su pantalla. Hay que No. oprimir ahí hay que oprimir en el menú. Ahora sí se Sí. ve. Ah, ok, yo Sí, creo que tiene perfecto. ahí un pequeño delay. Bueno, antes que nada, una recomendación así, un comercial muy breve. Yo, durante mi experiencia con la Olimpiada, me, me hice fan de un pequeño libro que va a ser su mejor amigo durante este evento y gran parte de su carrera universitaria, los que se vayan a enfocar en algo como esto, que es Física Universitaria de Sergi Szymanski. Un libro que yo recomiendo totalmente y lo estaremos usando ahí para algunas referencias de ejercicios y explicaciones. Y bueno, vamos a comenzar con un resumen bastante rápido de lo que es la parte de vectores y luego en la misma secuencia lógica que llevamos estas breves diapositivas, ahondamos un poquito más en el tema. Como les comentaba nuevamente, mi nombre es Santos Castillo y pues cualquier duda o comentario, no duden en detenerme. Em, la primera parte es hablarles un poquito de el concepto de vector. Am, durante, durante las diferentes aplicaciones que van a encontrar, va a ser muy importante que identifiquen la diferencia entre una cantidad escalar y una cantidad vectorial. La cantidad de escalar básicamente es un número, una cantidad per se, y las operaciones que se realizan con este tipo de cantidades pues se rigen bajo las reglas de la aritmética convencional, ¿no? Es decir, la suma de 2 más 2 es 4, esa es una suma de cantidades escalares. Eh, y a diferencia de las cantidades escalares, una cantidad vectorial, un vector, se define por eh, una, una magnitud, eh, en este caso, pero además una dirección en el sentido en el que tiene la naturaleza de esa magnitud, ¿sí? Y las aplicaciones y combinaciones de las cantidades vectoriales pues siguen las reglas de lo que sería en este caso la suma vectorial. Y aquí viene
una pequeña nota que nos dice que el negativo de un vector es básicamente el mismo vector que apunta en la dirección opuesta. Entonces tenemos un gráfico muy ilustrativo de lo que sería una, una representación vectorial. Tenemos el vector A y el vector B. Noten que la notación de los vectores es por lo regular una letra minúscula en negritas o lo que sería una letra con una flecha sobre la parte superior. Eso representa que estamos hablando de un vector. En este caso tenemos un vector A y un vector B y la suma vectorial de los dos está representada en la siguiente, en la parte derecha del gráfico, ¿no? Aquí me voy a cambiar tantito al libro para mostrarles una definición más completa de esto. Tengo por aquí la parte de concepto de vectores y nada más remover esto de aquí porque no me deja ver. Ok, entonces les comentaba un pequeño resumen de esta parte, unidades escalares y vectoriales. Y vamos a ver ah, algunas propiedades de los vectores. En este caso, si yo tengo una... Déjame tomar una libreta. Creo que esto va a ser un poco complicado porque desafortunadamente no tuve acceso a un pizarrón, pero vamos a hacer uso de la tecnología para sobrevivir a esto. Eh, Hola, entonces, Santos, perdón que ¿perdón? lo interrumpa, perdón que lo interrumpa. Recuerda que puede hacer uso de, inclusive hasta del Paint, para que no Sí, batalle cuando trabaje con los alumnos. sí, voy aquí a utilizar algunos gráficos de internet Muy de bien, manera rápida. pues. Y también les quiero hacer una observación que es para toda esta parte del autoestudio, principalmente, hay mucho material y mucho contenido disponible en internet. Entonces yo los invito también a que prueben mucho de este material. Todos sabemos de las herramientas básicas como YouTube, pero les voy a mencionar ahorita un material muy interesante. Este no es comercial, pero eh, el MIT, que es una de las universidades mejor reconocidas en el mundo, tiene una dinámica, una sección que se llama MIT Open Courseware. Aquí pueden encontrar muchos cursos completos, son de nivel de universitario, pero en estos cursos pueden encontrar mucho contenido, sobre todo ahorita para la parte básica de física. Aquí les tengo uno abierto que es Classic Mechanics y de hecho si pueden ver en la parte derecha está un review de vectores, la parte de cinemática, leyes de Newton, movimiento circular, este, entre todo el contenido del curso, ¿no? Entonces también es un buen tip que les puedo dar para que lo aprovechen y no tienen que hacer nada más que buscar en Google MIT Open Courseware y listo, ahí pueden encontrar material disponible. Entonces, eh, dicho esto, voy a utilizar de hecho un par de recursos que encontré aquí para que los vean. La parte de vectores y escalares, está la parte de operaciones con vectores y de hecho, no quiero que lo escuchen, solo que lo vean. Em, Vamos a ver aquí una parte de operaciones con vectores y lo más importante, primero que nada, es que nos familiaricemos con lo que es el sistema coordenado. Convencionalmente, en dos dimensiones manejamos la horizontal como X, la vertical como Y, y el sistema en tres dimensiones. Vamos a ver aquí un par de
imágenes, el sistema de coordenadas en tres dimensiones, el convencional, que es el right-handed, es, no sé por qué este está así. Ah, puede ser un poco confuso para ustedes. Creo que este es el indicado. Am, es el plano XY que veíamos ahorita con el vector normal a ese plano, que sería el vector Z. Una de las cosas importantes también que se familiaricen, para que se familiaricen con, es la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha es un rule of thumb que les va a apoyar bastante en entender la lógica detrás de algunas operaciones, sobre todo con la parte de vectores, em, sobre los resultados de algunos productos vectoriales, por ejemplo, que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, em, les pongo aquí, right rule, y básicamente me gustaría encontrar uno que dijera X, Y, Z. Esperemos. Mm, Porque irónicamente en el contenido del libro no lo encontré y sí estaba antes. Ah, perfecto. Encontramos este. Ustedes ponen sus tres dedos, pulgar, índice y el dedo del medio en este arreglo. Vamos a encontrar que forman un sistema coordenado como lo mencionábamos en la imagen anterior. Básicamente, para ustedes, mi dedo índice sería el eje que representa a X, el dedo en medio sería el que representa a Y y el dedo pulgar es el que representa a Z. Esto nos sirve mucho para encontrar algunas relaciones de algunos productos vectoriales y entender también la lógica detrás de algunos movimientos y algunos resultados de operaciones en física. Entonces, este sí es un rule of thumb, es básicamente algo que nos aprendemos y utilizamos en la medida que vamos ahondando más en estos temas y les recomiendo que se familiaricen con esta regla, ¿no? Entonces, dicho esto, voy a pasar a un pequeño Excel que hice muy ilustrativo para hacer los ejemplos de cómo se define un vector. Aquí vamos a insertar nuestro vector y como vamos a estar trabajando originalmente en dos dimensiones, va a ser importante que consideremos también algunas convenciones de signos. Eh, por lo regular en el sistema convencional, hacia la derecha en X se maneja un signo positivo y hacia la parte de arriba en Y se maneja un signo positivo. Eso quiere decir que positivo, positivo en Y, ¿sí? Y eso nos da un arreglo en los diferentes cuadrantes que forman nuestro sistema coordenado. Este sería el cuadrante 1. El cuadrante 1 corresponde a el positivo de X. Vamos a hacer aquí una pequeña tablita. X y Y. Sería, este cuadrante es el positivo de X y el positivo de Y. Excelente. Hay una forma de hacer eso. El positivo de X y el positivo de Y. Tenemos el cuadrante 2, que sería el positivo de Y, pero el negativo de X, en este caso. Y son observadores, pueden ver que la numeración de los cuadrantes
es en sentido antihorario, empezando por el primer cuadrante, que es el más más. Entonces tenemos el tercer cuadrante, que sería el negativo de X y el negativo de Y. Y por último tenemos el cuarto cuadrante, que sería el positivo de X y el negativo de Y. Entonces, esto también es importante que se familiaricen con lo que es la asignación o la nomenclatura de los diferentes cuadrantes, la secuencia lógica a la que pertenecen y también eh, las combinaciones de los arreglos de signos, porque eventualmente esto también les puede ayudar a hacer más fácil su tarea, ¿no? Entonces, eh, dicho esto, voy a dejar ahí para eventualmente si gustan que les comparta todo el material que haya generado durante la sesión, se los puedo compartir. Entonces, vamos a regresarnos a la parte que veíamos originalmente y vamos a partir con el ejemplo de un vector. Cuando les mencionaba la parte de magnitudes escalares, cantidades escalares, perdón, y vectoriales, hablábamos de que un vector tiene una magnitud y tiene una dirección. La magnitud está representada básicamente por la longitud del vector y dependiendo de la aplicación, esa magnitud va a representar algo, ya sea en electricidad, una fuerza, eh, va a tener un significado. Ahorita estamos viendo su naturaleza como tal. Y lo siguiente que tiene un vector es una dirección. Entonces, una dirección la vamos a representar como la medida del ángulo que forma contra el eje. Entonces, esto nos va a dar los componentes necesarios para poder identificar y poder hacer la operación que sea necesaria y el uso que sea necesario de un vector. Entonces, la magnitud, que es la longitud del vector como tal, y la dirección, que es un ángulo. Entonces, en este caso, pudiéramos decir, como un ejemplo meramente ilustrativo, que el vector, voy a regresar tantito a la presentación, que el vector A sería este, ¿sí? Y vamos a seguir con entender qué hay detrás de un vector que se nos muestra. Uh, bueno, eh, que se nos muestra en una representación gráfica como esta, ¿sí? Eh, el vector puede ubicarse en cualquier parte del espacio, no necesariamente donde yo lo coloqué, lo podemos tener en cualquier dirección, en cualquiera de los cuadrantes y también puede tener cualquier magnitud, ¿sí? Entonces, una forma de representar un vector también es por los componentes de ese vector. Y vamos a ver aquí, para poder entrar a esa parte, un tema que se llama vectores unitarios. Los vectores unitarios, espero que puedan ver bien la cuadrícula. Los vectores unitarios básicamente representan una unidad, como su nombre lo dice,
en alguno de los ejes a los que hacen honor. Entonces tendríamos que los vectores unitarios únicamente los podemos encontrar en los ejes X, Y y Z, y que como su nombre lo dice, tienen una magnitud de 1. Entonces, en este caso, como yo no tengo el eje Z representado, lo vamos a explicar conceptualmente, y lo veremos un poco más adelante. Entonces, el vector unitario que se encuentra sobre la dirección de X, que es el verde para efectos de mi representación, se denomina Y. Y el vector unitario que representa la dirección en Y se denomina J. Y vamos a poner un tercer vector que va a estar en el espacio tridimensional, que sería en este caso normal a la pantalla que estamos viendo. Y ese vector se va a llamar K, que es el vector que representa a Z. Entonces, me regreso así de manera breve a la presentación y vamos a ver eso mismo que les acabo de comentar. Tenemos que, si yo voy a hacer operaciones con vectores, la suma vectorial se puede realizar a través de hay varios métodos, ¿no? Es muy convencional que les mencionen el método gráfico, que como lo pueden ver, yo tengo el vector A y el vector B, que en este caso sería el vector A es el marrón y el vector B es el naranja, ¿sí? Gráficamente yo conecto el inicio y la punta del vector que quiero sumar con el inicio y la punta del siguiente vector, y la conexión entre el inicio del primer vector y la punta del segundo vector es el vector resultante, en este caso R. Este es un método gráfico. Si lo hiciéramos con una precisión bastante acertada, podríamos obtener una aproximación muy buena. Si lo dibujamos en un cuaderno y no tenemos las herramientas necesarias para hacer este ejercicio, pues a lo mejor la aproximación no va a ser tan exacta. Pero si yo lo pudiera dibujar de una forma bastante exacta, el resultado de medir la distancia entre el inicio y el fin del vector resultante sería la magnitud. Obviamente es un método que no se utiliza para fines tan prácticos por las implicaciones que tiene, ¿no? Pero vamos a ver aquí que la siguiente forma de sumar un vector es hacerlo parcialmente, descomponiendo el vector en sus componentes X, Y y Z respectivos, y haciendo una suma de esos componentes X, Y y Z para obtener los componentes X, Y y Z del vector resultante, que son las tres fórmulas que se muestran aquí. La componente en X del vector resultante, que es lo que ven aquí en rosa, es el resultado de sumar la proyección en X del vector A más la proyección en X del vector B, y ese es mi resultado. En Y sucede igual. La proyección en Y de A más la proyección en Y de B es el equivalente en Y del resultante. Y si estuviéramos trabajando en tres dimensiones, el caso sería exactamente el mismo. Ahorita vamos a hacer un par de ejercicios para que esto quede más claro. Y por consiguiente está la parte de los vectores unitarios que les mencionaba yo. Son los vectores que tienen direcciones en el espacio definidas y una magnitud de 1 sin unidades. Los vectores unitarios I, J y K
están alineados respectivamente a los ejes X, Y y Z del sistema de coordenadas rectangular que conocemos, ¿no? Entonces aquí en negro se muestra el vector Y, si se fijan lleva un, dash, un acento en la parte superior, que todo el mundo lo conoce tradicionalmente y no voy a romper a estas tradiciones ancestrales como la casita. Entonces, una forma de representar un vector sería decir que el vector A es igual a una magnitud en X, que es AX, multiplicado por el vector unitario Y, que eso le da la dirección a la magnitud AX. Y la suma con el vector, la magnitud AY, multiplicado por el vector unitario J, que eso le da la dirección en Y. ¿Sí? Entonces, aquí me voy a regresar un poco mi comercial y les voy a poner un videito súper corto de la parte de las operaciones con los vectores, y déjenme revisar nada más si es y nos va a hablar de eso. Eh, si lo vemos en ese sentido, si yo multiplico, no va a ser el que toca todavía. Aquí está, vectores unitarios y el sistema de coordenadas. Básicamente tenemos nuestro sistema coordenado que es X, Y, como lo veíamos con anterioridad, y en ambas direcciones más Z podemos representar el vector unitario, que nuevamente les repito, Y corresponde a la dirección en X y J corresponde a la dirección en Y. ¿Sí? Entonces, estos vectores los podríamos proyectar en cualquier parte del espacio, pero siempre van a ser en la misma dirección y siempre van a tener un valor de 1 en su magnitud. Entonces, dicho de esta manera, yo puedo trazar un vector en el espacio que tenga un valor determinado, como lo veíamos en el ejemplo, y vamos a volver aquí a nuestro ejemplo anterior del vector A. Y si nuestro vector A lo descomponemos, aquí va a ser sencillo por la cuestión de las, las cuadrículas. Si descomponemos el vector A y lo medimos en términos de vectores unitarios, podemos ver que en la dirección X tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces A sería igual a 6 veces el vector unitario Y, okay, igual a 6 por Y, en blanco, porque no sé, texto, sería igual a 6 veces el vector Y, grande, más 1, 2, 3 veces el vector J. Es J. Entonces, esta sería la equivalencia, o la representación de nuestro vector A en términos de vectores unitarios. ¿Sí? Ahora, vamos a partir de este mismo concepto y vamos a construir otra representación del vector, que en este caso sabemos que tiene 6 en el valor de I y 3 en el valor de J. Vamos a representarlo de otra manera, como una operación vectorial. Vamos a decir que vamos a sumar, nuevamente para que esto quede
más claro. Un vector que para fines prácticos, para no estar poniendo tantos números, voy a diferenciarlos por colores, ¿no? Va a ser este y va a ser ese. Entonces, se lo pondremos azul, no es una buena idea. Morado, naranja, naranja. Entonces, vamos a sumar el vector D y el vector F. Entonces, A va a ser el resultado de la suma de D más F. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que esto cumple la regla que veíamos ahorita de la suma geométrica, que si yo pongo el inicio de mi segundo vector en la punta del primero, el resultado es el vector que estoy buscando. Entonces, sabemos que, que A es el resultado de esa suma. Entonces, yo no quiero saberlo en términos de F y D, quiero saber como tal su magnitud y su dirección. Entonces, si yo sumo A y F, perdón, D y F, voy a tener que esto se convierte básicamente, al tener una suma de vectores, se convierte básicamente en la suma de los resultados en X y la suma de los resultados en Y me van a generar siempre una geometría de un triángulo rectángulo. Entonces, básicamente, yo puedo obtener el resultado de la magnitud de esto, obteniendo la hipotenusa del triángulo que se forma en la suma de estos vectores, ¿no? Entonces, si este valor es 3 y este valor era 6, si mal no recuerdo, entonces el resultado de esta... ¿Qué se puso tan pequeño? El resultado de esa operación va a ser, espero que estén muy al pendiente de lo que tenían de clases de geometría, chicos. Eh, la raíz cuadrada, creo que esto no va a estar tan sencillo. Déjenme buscar una forma de representarlo rápido. Igual le voy a hacer caso a la doctora y voy a abrir Paint. O no, aquí puedo insertar ecuaciones, ¿no? Sí, aquí puedo. Insertar. Vamos a insertar una ecuación que sea la raíz cuadrada de qué. ¿Alguien lo recuerda? ¿Se acuerdan, verdad? Es la raíz cuadrada de el primer componente al cuadrado, que en este caso sería 3 al cuadrado, si yo hacer esto, sería 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. ¿Sí? ¿Y por qué la raíz cuadrada? Porque Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el resultado de ese valor? A ver, yo creo que nadie trae muchas ganas de participar, ¿no? ¿Alguien que tenga ganas de participar? Bueno, el resultado es
9 más 36. La raíz cuadrada no va a ser un valor exacto. Serían raíz de 45. Más aproximado que podemos hacer, yo creo, es 3 raíz de 5. O raíz de 5, 6.70. Y déjenme hacerlo. 6.7 debe ser algo. Pero vamos a hacerlo aquí. Una raíz de. No, 45. Raíz. No, no quiero la doble raíz. La tecnología en contra de nosotros. 45 la raíz. 6.7082. Entonces el resultado de esta operación es igual a 6.7082. Y ese sería que el valor de la magnitud de nuestro vector. Ahora, algo muy importante, quiero que también tengan en cuenta que el valor de la magnitud de un vector se representa por ¿y eso por qué? Esto se representa por la siguiente notación. Acento A. Si fijan, la notación es la misma que el vector convencional, sin embargo, está entre dos barras, que sería lo que muchos conocen como el equivalente a un absoluto, ¿no? No es el absoluto en este caso, simplemente así se denota la magnitud de un vector. Entonces este es nuestro vector y la magnitud de ese vector sería 6.7082. Ahora, ¿cómo obtenemos el ángulo de este vector o la dirección? Pero también que estén muy al pendiente de sus clases, les repito. Es igual por la parte de trigonometría, ¿no? Sabemos que la tangente de un ángulo, en caso vamos a ponerle phi porque ya me lo encontré aquí. Tangente de phi es igual a que al famoso y conocido cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Sí? Si traducimos esto, no me lo puso una fórmula. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Traducimos esto, lo podemos ver. No quería eso. Igual. Lo podemos ver ahora en términos de una suma vectorial como la resultante en X de un vector, no es cierto, la resultante en Y de un vector entre la resultante en X del mismo vector. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo una suma vectorial como la que veíamos en la presentación, que era esta, ¿sí? Para determinar el ángulo de R, lo único que yo debo hacer es encontrar la relación de la resultante en Y y la resultante en X y sacar la despejar phi. En este caso, ¿cómo despejamos el ángulo? Pues sería, tenemos que recuperar mucho. Phi sería el equivalente a sacar
la tangente menos 1 de la famosa expresión que acabamos de escribir aquí. Tangente a la menos 1 de esto, que sería el equivalente a la tangente a la menos 1 de la relación entre las sumas de Rx y Ry. ¿Sí? Entonces, esto me puso tan pequeño. Vamos a borrarlo, a escribir. Quede bien. Sería la tangente a la menos 1. Ah, ya sé por qué. No, sigo sin saber por qué. Pero bueno, ya está igual. Que sería igual a la tangente a la menos 1 de Ry entre Rx. ¿De acuerdo? Entonces, quisiéramos ver eso. Me estoy poniendo muy amigable nuestra. Vamos a hacerlo más grande. Si quisiéramos ver eso en este ejercicio que estamos haciendo, pues lo único que tendríamos que hacer es sacar tangente inversa de, en este caso solo tenemos un componente en cada uno, que sería 3 entre 6, y sería 3 entre 6 nos va a dar un medio, y la tangente a la menos 1 de un medio, yo también, cerca de 25 grados, pero no les voy a dar mentiras, vamos a calcularlo. Eh, Creo que esto nos va a hacer muy felices. Si alguno tiene les voy a recomendar una calculadora científica en línea. Me nos puede hacer muy felices. Se llama Desmos. Es gratis y está muy amigable para hacer algunas de estas cosas. Entonces vamos a la tangente a la menos 1 de 0.5, que es un medio. Y aquí está. Como les decía, tenemos 26.5650 grados. Entonces, seguimos acá. Vamos a tener que finalmente nuestro el resultado de nuestra operación va a ser 26.5650 grados. ¿Sí? Y con eso tenemos la clara representación de cómo obtener la magnitud y la dirección de un vector. ¿Esto para qué lo vamos a aplicar? Bueno, cuando tenemos sumas vectoriales, lo que les decía en el caso anterior, la operación de suma vectorial, lo que vamos a hacer es, vamos a descomponer los vectores en sus equivalentes x y y, vamos a sumar los correspondientes en x y las correspondientes en y, y una vez que tengamos esos resultados, podemos obtener la magnitud del resultante y la dirección del resultante, o podemos obtener la representación con vectores unitarios y j para el vector que estemos calculando, ¿no? Entonces, vamos a hacer por último un ejercicio que sea integrador de esto que acabamos de ver para que quede más claro esta misma teoría, pero aplicada em, a una suma de vectores. Disculpa, ¿Sí? tengo una duda. ¿De dónde salió el 0.5?
Es que si te fijas aquí, tenemos que es la tangente inversa de RY entre RX. Entonces eso es 3 entre 6. Y 3 entre 6 te da un medio o 0.5. Pero para no complicarme la existencia escribiéndolo acá, lo escribí así. Pero mira, lo podemos poner como tangente de la menos 1 de 3 entre 6 y nos da el mismo resultado, ¿no? Nada más una simplificación de esta operación. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Muchas gracias. No, nada. Entonces, eh, vamos a hacer un ejercicio integrador de todo lo que hemos estado viendo. Ah, vamos a borrar todo esto y vamos a poner un vector. Vamos a tratar de hacerlo con la cuadrícula para que sea simple. Y vamos a irnos a los no convencionales también, para que se familiaricen con otras aplicaciones. Vamos a hacer esto y no me agrada hacer esto. Sí. Entonces, vamos a tener este ejercicio que van a ser dos vectores, el vector naranja y nuestro vector verde. Entonces a este vector le vamos a poner A, a este vector le vamos a poner B y vamos a hacer aquí nada más algo 14, no se da igual, negritas. Este va a ser nuestro vector A, este va a ser nuestro vector B y queremos encontrar la resultante de esta suma vectorial, ¿no? Entonces, les voy a repetir el ejercicio para que lo corroboremos, pero vamos a verlo. Si yo tomo cualquiera de los dos vectores y hago la suma geométrica, voy a encontrar que la resultante tiene que estar, este va a ser en azul, el resultante tiene que estar en cuál cuadrante, en el segundo, ¿sí? Uniendo el inicio del primero y el final del segundo, este va a ser el resultante. Ahora, la suma geométrica se puede hacer de cualquier manera, aquí lo pueden ver. Y el equivalente a la resultante, pues es la diagonal que forma en esa dirección, ¿no? Entonces no hay problema en cuál sea nuestro punto de partida, siempre y cuando sigamos la convención de el inicio y el fin e ir añadiendo en la secuencia. Entonces esta va a ser nuestra resultante. Si lo revisamos así, este ejercicio es muy ideal porque estamos usando nuestra cuadrícula. Lo revisamos así y podemos ver ya por default que nuestra resultante tiene una magnitud en X de 1, 2, 3, 4, 5, de menos 5, y una en Y de 1, 2, 3. ¿Sí? Resultado de ver esto, pero vamos a hacerlo de esta forma. Entonces, tenemos que el vector A, ¿sí?, es igual a ¿qué? Es igual a... no quería eso. Igual. Es igual a 2 en I y 1, 2, 3, 4, 5 en J. Entonces sería 2I más 5J. Sería nuestro equivalente de A, 2 y 5. Y B sería igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 en I
negativos más, no, también negativos, menos 2 en J. ¿Sí? Estamos en el tercer cuadrante. No, gracias. Bueno, menos 7 y menos 2J. Digamos que era. ¿Sí? Entonces, esto es el equivalente de los vectores que yo tengo aquí. Obviamente, si hacemos la suma que tenemos, si tengo menos 7 más 2 en la dirección de I, es más, vamos a separarlo para que se vea más ilustrativo. 2 en I, merge, 2 en I, más 5 en J. Y aquí tenemos menos 7 en I, menos 2 en J. Entonces, si queremos el vector resultante, va a ser igual a la suma de estos en I y bueno, aquí tenemos que esperarnos a hacer la suma para poner el signo. Sería menos 7 y esto va a ser igual a la suma de estos dos en J, ¿no? Ah, este no le puse el menos 2. Menos 2. Perdón. Menos 2. Ah, menos 2. Listo. Entonces, tenemos... aquí siempre le vamos a poner un más para seguir la secuencia razonable, ¿no? Más. Entonces, después de la suma, tenemos el resultado menos 5i más 3j, ¿sí? Que es nuestro vector. Y si quisiéramos hacer el ejercicio de encontrar la magnitud y el ángulo de este vector, pues lo que tendríamos que hacer es, sería menos 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, que eso es 34, tampoco la raíz exacta, pero es 5 punto algo, 5.7. A ver, 5 al cuadrado nos va a dar 25 más 3 al cuadrado 9. 25 más 9, le vamos a sacar la raíz a 34. Y va a ser 5.83. Entonces en este ejercicio es 5.83. 33.09. El resultante de la magnitud de R. Y para sacar los valores, lo que vamos a hacer es, el resultante en Y es 3. Y aquí quise usar este ejemplo para que fuera más ilustrativo. Voy a borrar ya esta primera equivalencia. Nos sirve es esta. Entonces esta es igual a... pero aquí tengo un pequeño desorden con todo lo de combinaciones. Entonces déjenme nada más corregirlo para que se vea bien. Va a ser igual a... bueno, esto no quiere bonito en ningún sentido, pero voy a escribirlo abajo. Vamos a vencer al sistema. La tangente inversa de 3, que es
el equivalente y entre menos 5. Ahora, ojo aquí con esto que estoy haciendo. ¿Eh? Quiero que presten especial atención a esto que voy a hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo divido nuestra calculadora, sacamos la, el resultado de esto nos va a dar un ángulo de menos 30, ¿sí? Menos 30,96. ¿Eso por qué? Porque el ángulo lo estamos midiendo con respecto a x, ¿sí? Entonces, el resultado de esta operación es un ángulo de menos 30 porque se mide en sentido horario, ¿sí? Entonces, los ángulos positivos se leen en sentido de la antihorario, es decir, contrario a las manecillas del reloj, y los ángulos negativos se miden en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, si yo hago esta operación como tal, incluyendo el signo, se me va a respetar esa convención y me va a asignar que este ángulo es de menos 30 grados, porque se está abriendo en la dirección de las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado porque cuando metemos este tipo de operaciones en operaciones más complejas, hablando en términos de alguna aplicación física, esto nos puede dar si mezclamos convenciones de signos, nos puede dar algún resultado equivocado porque estamos haciendo las operaciones equivocadas, ¿no? Entonces, esto no es incorrecto, sin embargo, tengan en cuenta que me va a decir que este es menos 30 grados porque lo va a medir en dirección opuesta. Entonces, otra cosa que comúnmente se hace es hacer la división de los absolutos, es decir, 3 entre 5, y me va a dar un resultado de 30,9637. Sería este. Vamos a escribirlo una vez, 30,9637. ¿Sí? Eh, y ya en la cuestión de hacer operaciones matemáticas para un problema físico con este resultado, eh, pues es una percepción individual de lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, nada más les digo, tengan mucho cuidado con la cuestión de las convenciones de signos para que no mezclen una convención con otra y después eso les pueda generar algún error, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya sabemos que el resultado es de 30,9637 medido en ¿qué sentido? Déjame revisar si aquí hay una flechita más amigable que la que utilicé ahorita. Bueno, no, creo que no hay. Utilizaremos la misma. No sé por qué. Muy bien. Entonces el sentido de esto sería medirlo en esta dirección. ¿De acuerdo? Entonces el ángulo phi sería este. ¿Sí? Este sería el ángulo phi de 30,9637. Ya lo estaríamos considerando. No le pusimos el signo porque pues, ya lo señalamos aquí que va en esa dirección, ¿no? Si yo fuera a hacer una operación de componentes con esto, es importante considerar el signo o no según la convención que estén utilizando. Aquí les voy a dar el ejemplo. Vamos a olvidarnos de nuestros vectores A y B y vamos a pasar a ahora a una operación con nuestros vectores. Con el vector que acabamos de obtener, le vamos a llamar ahora a este vector. Bueno, voy a traer este. Ahora vamos a ir no, perdón. Antes de hacer todo esto,
Déjame sacarle otra vez una copia. Digo, igual puedo compartirle este documento a la doctora y que se los pase para... Tiene la secuencia aquí de todo lo que hemos ido haciendo, ¿eh? Eh, Ahora sí, en otra hoja. Vamos a borrar esto. Ahora le vamos a llamar A al vector que obtuvimos como resultado en el ejercicio anterior. Y si quieren nada más déjenme, le pongo R para que cuando lo vean, recuerden, este es el vector resultante para este ejercicio. Y este es B. Bien, entonces, listo. Ahora sí, ahora le cambiamos el nombre. Este es nuestro nuevo A. Y vamos a usar, copio una de estas. Vamos a poner siguiente vector que vamos a poner aquí. Este va a ser ahora nuestro vector B. Nuestro vector B, ¿por qué no lo pega? Entonces nuestro vector B. Y ahora vamos a hacer el ejercicio. Es más, este lo voy a poner para fines prácticos aquí para poder saber el ángulo. Ahora vamos a hacer el ejercicio no tan fácil como lo hicimos con los componentes IJ, porque sabiendo los componentes obtener el resultante es muy fácil y obtener la magnitud del resultante y el ángulo, nada más eran las únicas operaciones que hacíamos de este tipo, ¿no? Entonces ahora no vamos a hacer el ejercicio de esta manera, porque no todas las veces se les va a presentar de esa manera el ejercicio. Entonces, ahora vamos a utilizar los vectores A y B y vamos a utilizar las direcciones de esos vectores para poder hacer el ejercicio. Entonces, aquí nada más aclarar la notación y vamos a poner que B sería darle el nombre a este ángulo para que no confundirnos, y este ángulo le vamos a poner teta. Entonces, a ver, déjenme aquí hacer nada más. Y vamos a decir que la magnitud de A ya la conocemos, porque la sacamos en el ejercicio anterior. Vamos a cambiarle la letra. La magnitud de A es 5.80, así fue lo que nos dio, ¿no? El anterior, menos 5 y 3, sí, 5.80. Y la magnitud de B va a ser de B va a ser 5.6568. 5.6568. Es la magnitud de B. El ángulo de B, si son observadores, es fácil de obtener. ¿Por qué? Porque lo hice con toda la intención del mundo. Si se fijan, son 4 y 4. ¿Qué quiere decir? El ángulo de B, ¿cuánto va a ser? 45 grados. ¿Sí? 45 grados. Y el ángulo de A, también lo conocemos por el ejercicio anterior. El ángulo de A es 30.9637. Entonces, ese es nuestro ángulo de A.
¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a hacer primero, ya no nos vamos a ir tanto por la parte gráfica, quiero borrar esto, no vamos a ir tanto por la parte gráfica, sino que vamos a hacer todo por la descomposición de vectores. Entonces, la suma de dos vectores va a ser el resultado de sumar los componentes, como hicimos en el ejercicio anterior. Sin embargo, ahora no lo vamos a representar por IJ, vamos a usar la magnitud del vector para descomponerlo, ¿sí? Entonces, tenemos que esto vale B, y tenemos que esto vale A y sus respectivos ángulos. También es importante este ejercicio para afianzar nuevamente lo que les comentaba en el ejercicio anterior de la convención de signos. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí nosotros podemos hacer de forma, ¿cómo decirlo? De forma, vaya, basados en nuestra percepción, la suma de los componentes vectoriales. ¿Cómo sacamos el componente X y el componente Y del vector? Igual, con la parte trigonométrica, ¿no? Sabemos que en las funciones trigonométricas, voy a traerme aquí de internet de nuevo la imagen para no tener que escribirlas porque va a ser complicado. Sabemos que espero que esté aquí. Miren, sí, aquí está, súper padre. Lo que necesitamos verlo. Sabemos que listo, aquí lo tenemos. Vamos a quitarle lo que no nos sirve. Los secantes de las secantes. Y listo. Estas son las funciones trigonométricas, ¿no? Entonces tengo el seno de un ángulo, ¿sí? Medido con respecto a una posición en particular, es equivalente a el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno de un ángulo es el cateto adyacente entre la hipotenusa y la tangente ya la vimos, es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ahora vamos a traducir esto en términos de componentes vectoriales porque no nos sirve a nosotros verlo de esta manera, ¿sí? Vamos a traducirlo en términos de componentes vectoriales. Entonces, igual, aquí lo que vamos a hacer es una representación. Listo, Uy, eso. Este. Entonces, vamos a copiarlo aquí, vamos a copiarlo aquí y vamos a copiarlo aquí. Entonces, el seno, en términos de componentes vectoriales, el cateto opuesto, si siempre usamos la convención de medir el ángulo con respecto a x, el cateto opuesto siempre va a ser y. Entonces sería la magnitud del vector en y dividida entre la hipotenusa, que la hipotenusa, ¿cuál es? La magnitud del vector total. ¿Sí? Y luego el cateto adyacente, si usamos esta misma convención, siempre va a ser la magnitud del vector en x. Y nuevamente la hipotenusa es la magnitud total del vector, ¿no? O bueno, no, el componente del vector en x y la magnitud del vector. Y para la tangente tenemos el componente del vector en y dividido entre el componente del vector en x. No lo escribo del vector en x. Por en x. No sé qué está pasando aquí.
Bueno, no vamos a complicar la existencia. Darle aquí una copia a esto. Listo, problema resuelto. ¿Sí? Entonces, esta es la traducción en términos prácticos. Para cualquier vector, por eso le puse V, para cualquier vector yo puedo sacar en función del ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa, la relación de la magnitud en Y y la magnitud del vector. Y así sucesivamente con coseno y con tangente. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, esto al final del día nos sirve para encontrar la incógnita que no tenemos, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, si yo aquí tengo la magnitud del vector B y el ángulo, puedo usar cualquiera cualquiera de las funciones trigonométricas que, que, que involucren a la magnitud del vector y al ángulo para sacar el tercer componente. En este caso, si yo quiero saber la componente en X, sé que el coseno involucra a la componente en X, a la magnitud del vector y al coseno del ángulo. Dos de ellas ya las tengo, que son la magnitud del vector y el coseno del ángulo, y con eso puedo despejar para conocer X. Entonces, si el vector en X entre la magnitud del vector es igual al coseno del ángulo, yo lo puedo traducir como que el componente del vector en X va a ser igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Entonces el ángulo sería teta. ¿Bien? Ese es un despeje directo de la fórmula que estábamos viendo de coseno. Y para la magnitud en Y, cualquier componente en Y de un vector se puede obtener de multiplicar la magnitud del vector por el seno del ángulo. En este caso sería teta, ¿no? Y estas dos fórmulas, para que cuando las identifiquen sepan cuál es su naturaleza, e igual la fórmula para encontrar el ángulo, que era la que escribíamos acá, también sale de la tercera relación, que sería tangente. Despejo el ángulo y me queda la tangente inversa de y entre x, es el equivalente al ángulo, ¿no? Entonces, esta convención nos va a servir para poder hacer la suma de los componentes. Y por último, poder calcular el vector resultante. Entonces, eh, vamos a, a ver el ejercicio y vamos a hacerlo para X, para A y para B. Entonces, si yo hago una suma de fuerzas, volvemos a ver, la resultante en X va a ser igual al equivalente de A en X más el B en X. Y para Y va a ser lo mismo, la resultante en Y va a ser igual a la magnitud o al componente Y de A más el componente Y de B. ¿Sí? Esto es lo que queremos obtener y queremos saber cuánto valen esas magnitudes. Entonces ya dijimos que cualquier componente X de un vector puede ser representado por B coseno del ángulo que representa. Entonces, esto lo podemos traducir como que la resultante de X es igual a el valor, la magnitud de A por el coseno de phi. Espero que esté phi aquí cerca porque si no voy a tener que encontrarlo. No, no está tan cerca. Eh, Greek. Greek.
Ya nos pasamos. Bueno, vamos a resolverlo de otra forma. Aquí lo tengo. Listo. Espero que lo pueda copiar. Y no. No. Ya no. Internet los puede sacar de muchos apuros. Ok. Bueno, vamos a copiarlo. Y si lo debo poder pegar. Listo. Entonces va a ser A por el coseno de phi. Ahora, ojo con la siguiente observación que les voy a hacer, referente a lo que les mencionaba ahorita de la convención de signos y de si considerar el ángulo de esta forma utilizando el signo negativo. Si yo lo pongo de esta manera, asumiendo que el ángulo es 30.9637, yo tengo que decir que esto es negativo. ¿Por qué? Porque si yo saco ese valor, simplemente me va a dar un resultado. Sin embargo, si yo phi lo considerara negativo, desde el inicio, al sacar el coseno de un ángulo negativo, me va a dar el resultado en negativo. ¿Sí? Entonces nada más tienen que ser muy cuidadosos. Si el ángulo ya tiene considerada la dirección en la que abre, para un ángulo negativo, para el positivo no hay ningún problema. Pero para un ángulo negativo, si ya se consideró este ángulo, no es necesario que consideren nuevamente ponerle un signo negativo por decir que este va hacia la izquierda. Pero si no se consideró ese signo, sí es importante que se aclare en la ecuación que ese es negativo. ¿Sí? Entonces esta es la observación que les quería hacer y ahorita vamos a hacer el ejercicio para que lo vean. Le voy a quitar el signo y lo voy a poner negativo en la ecuación. Y el componente de b en x es positivo, entonces positivo de b por el coseno de teta. Lo tenemos aquí a la mano. Teta, insertar, cerramos, close, cerramos. ¿Sí? Este sería la ecuación que nos regiría. Entonces, aquí, como todavía no tengo valores involucrados, voy a poner todos como positivos. Y en la siguiente, que ya voy a poner las consideraciones. Los negativos para no se confunden. En la siguiente ya voy a sustituir los valores. Rx va a ser igual a menos 5.8309 que multiplica al coseno de 30.9637 más 5.6568 que multiplica el coseno de 45 grados. ¿Sí? Entonces esa sería mi ecuación y el resultado de esa ecuación va a ser el equivalente en x, Rx, que espero que nuestra calculadora sea tan amigable. Vamos a intentarlo. Según yo, sí nos está haciendo la consideración. Entonces, si se fijan, aquí el resultado es menos 0.9999. Lo voy a redondear a 1. Para que sea menos 1. El resultado de Rx va a ser igual, Rx va a ser igual a menos 1. Entonces, vamos a comprobar esto. Menos 1. Ya sé por qué. Ok. Menos 1. Vamos a comprobar esto siendo la suma geométrica, ¿no? Porque todavía podemos. 1, 2, 3, 4, 5 en i y 4 en i. 4 positivos menos 5 en i
me va a dar -1 en I. Este es el resultado. Si se fijan, sigue siendo lo mismo, más que no siempre va a estar todo perfecto adecuado a una cuadrícula como esta, ¿no? Entonces, aquí comprobamos que hicimos todo de forma correcta y vamos a hacerlo ahora con RY. RY va a ser el mismo caso, RY, el resultante de Y va a ser igual a Y, que sería, en este caso los dos son positivos, entonces sería A por el seno, es más, voy a copiar esto, más rápido, nada más le voy a sustituir los valores. Este no es Rx, es Ry, va a ser A por el seno de phi, ahora, y B por el seno de teta. Si se fijan, pues sigue siendo el mismo valor, ¿no? O sea, la magnitud del vector sigue siendo la misma, nada más vamos a cambiar ahora por el seno, y la magnitud del vector B sigue siendo la misma, y vamos a cambiar por el seno. ¿Sí? Ese es el resultado, y vamos a meterlo nuevamente a nuestra calculadora para ver cuánto vale RY. Entonces, lo copiamos de aquí, hacer la operación rápido, vamos a la calculadora, y si yo lo reviso, esto vale 6.9999, ¿sí? Lo vamos a redondear a 7. ¿Por qué la falta de esos decimales? Bueno, porque obviamente el ángulo lo recortamos, ya debieron ver dar un repaso en notación científica, en sistema internacional y sobre todo la parte de datos significativos. Les recomiendo mucho que lean esos capítulos del libro. Y por eso vamos acumulando un error, ¿no? Entonces vamos a redondear a 7 y vamos a decir que RY vale 7. Entonces, vamos a hacer nuestra comprobación geométrica. Tenemos 4 en B, sería 4i más 3i, 7i. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos el resultado de esto. Ahora, les voy a hacer nada más la observación de esta ecuación en la que les decía que si el ángulo lo consideramos negativo debido a la forma en que se mide y la convención del signo, no es necesario poner el negativo en el elemento. Entonces acabo de copiar esto, le voy a borrar el negativo y le voy a poner el negativo al ángulo. ¿Sí? Entonces, perdón, no lo voy a calcular como ángulo negativo. Aquí la convención sería esto, como está negativo, le voy a sumar 180 grados, porque yo sé que está en el segundo cuadrante. Si fuera en el primer cuadrante le sumaría los 90, si fuera en el tercer cuadrante 270 y si fuera en el cuarto cuadrante le sumaría los 360, ¿no? Para obtener su equivalente o su ángulo complementario. Entonces lo sumo y al final del día, sin tener el signo en la parte inicial, como en el ejercicio anterior, voy a borrar este para que no les cause ruido, sin tener el signo negativo inicial, al hacer el resultado de, lo calculamos, menos 30 más 180, sería 149. 149 sería el equivalente de medir el ángulo con respecto a x positiva, que esta es la convención de signos de la que hablaba. Entonces, si yo midiera con respecto a x positiva, sería una medición de ese ángulo desde acá, ¿sí? Si yo siempre respeto medir todos los ángulos con respecto a x positiva en sentido antihorario, no es necesario que yo manualmente haga la relación de signos de A es menos porque va para la izquierda o es más. Si yo siempre mido todos los ángulos
obviamente voy a manejar ángulos mayores a 90 en muchos de los casos, en cualquier cuadrante fuera del primero. Entonces, si yo en vez de medir 30, midiera el 140 y... ¿nos dio? 149 punto esto. No va a ser necesario que, eh, que introduzca el signo de manera manual en esta ecuación. Sin embargo, si siempre lo mido con respecto a x en la parte más cercana, sí va a ser necesario que yo haga estas relaciones de decir va hacia la izquierda, entonces es negativo. ¿De acuerdo? Entonces, esto en ocasiones puede ser muy confuso. Les pido que traten de digerirlo, pero si se van ustedes, si se inclinan porque la convención que les parece más sencilla es siempre medir el ángulo con respecto a x de, de la forma más corta, que sería este caso, no hay problema, nada más tengan en consideración que ustedes tienen que hacer la parte de positivos y negativos. Ahora, el ángulo se puede medir respecto a y también, y no es necesario que calculen el otro ángulo, sino que la cuestión de que al medir respecto a y va a cambiar el cateto opuesto y el cateto adyacente y las relaciones van a ser inversas. Ahora seno va a ser para x y coseno va a ser para y. Entonces, este es un ejercicio mental que yo les recomiendo que hagan. Repitan a lo mejor este ejercicio encontrando cuánto vale el ángulo con respecto a y van a ver que tienen que cambiar esta relación porque ahora el cateto opuesto es el equivalente a x, el cateto adyacente es el equivalente a y, ¿de acuerdo? Entonces este es un ejercicio que yo les recomiendo para que aclaren y tengan más agilidad de entender esta relación espacial. Perdón, Santos, otra vez que lo interrumpa. Le quería pedir un favor gigante para los alumnos que nos están viendo en esta ocasión. Si les pudiera explicar este ejercicio pequeñito de cómo sumar dos vectores cuando están expresados con sus vectores unitarios, por ejemplo, sea el vector A igual a 5i más 3j menos 4k, más el vector B igual a menos 2i más 6i más 6j menos 10k. Esos ejercicios así bien simples, que luego Ajá. de repente vienen y se la complican mucho. Pues luego, Gracias. luego hicimos doctora, con IJ. No sé si Muy bien. quería otro más. Quizás alguno más, ¿Ok? nada más. Sí, lo podemos, Gracias. lo podemos revisar sin problema. De acuerdo. Entonces, les digo, sé que esto puede ser de un inicio un poco confuso, pero yo sí les recomiendo, aquí vamos a ponerle que este es el complementario, entonces vamos a ponerle ahí un apóstrofe. Yo sí les recomiendo que traten de hacer ese ejercicio de ahora en lugar de usar estos para el vector B es muy sencillo porque 45, pues acá hay 45 y resulta de ahí también pueden acordarse de la relación de que el seno y el coseno de 45 son iguales. Este, pero sí les recomiendo que practiquen ustedes de forma individual y no se acostumbren a siempre medir o no se acostumbren a una receta de cocina. Eso es un tip que yo les puedo dar muy, muy importante. Eh, no es, aquí la clave no es que se memoricen las fórmulas y no es de que se aprendan un algoritmo para resolver un problema y siempre tengo que hacer esto y luego esto y luego esto y luego esto. Eso es un error muy grave que a veces cometemos. La idea es que entiendan la teoría que hay detrás, ¿sí? Y una vez que entienden la teoría es súper sencillo que ustedes la adecúen para la situación que tengan enfrente, ¿no? En ocasiones es más sencillo medir, a lo mejor en este caso les decía, un ángulo con respecto a y no tiene caso hacer toda la conversión para encontrar el ángulo con respecto a x, pero si ustedes entienden la teoría detrás de la descomposición de un vector, pues no necesitan medirlo con respecto a x, simplemente descomponen utilizando
la función trigonométrica adecuada, que sería seno o coseno para X o Y, dependiendo de dónde estoy midiendo, y listo, o sea, no va a ser ningún problema para ustedes. Entonces, ese es un tip que yo les doy. Eh, Hagan ese ejercicio para que les dé un poquito de agilidad con este tema. Y vectores es la clave para eh, todo lo que para todo lo que van a comenzar a ver enseguida. Entonces sí es importante este tema, que lo dominen, que se sienten y que lo practiquen. Hagan muchísimos ejercicios de esto para que puedan tener bien la base, porque cuando empiecen con equilibrio, con ya temas a lo mejor más avanzados de magnetismo, en el que vean vectores que representan los campos o que representan las fuerzas y cuál es la relación entre todo esto, eh, sí van a necesitar tener muy, muy, muy claro toda esta parte de vectores, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos aquí al libro. El libro tiene muchos ejercicios muy entretenidos. Y bueno, les voy a dar otra intro así súper rápida de lo que vimos. Em, por ejemplo, aquí, el simple hecho de decir que un vector es negativo, lo único que hace es cambiar la dirección del vector. Entonces, decir que si yo voy a hacer una resta de vectores, realmente la resta de vectores no existe per se. Al final del día lo que hago yo es obtengo el negativo del vector y lo sumo. Entonces la resta de A menos B en realidad es, yo transformo B a negativo, es decir, le cambio la dirección y ahora sí sumo A y menos B, ¿no? Entonces aquí pueden ver el resultado de esa operación. Entonces, para que no se confundan, porque muchas veces dicen, no, es que en la resta hay que unir las puntas de los vectores y es más confuso cuando hay muchos vectores involucrados. Entonces, si tienen una operación de varias restas de vectores, yo les recomiendo que le cambien la dirección al vector, que es literalmente hacerle un espejo y voltearlo, para que puedan seguir la misma convención, que sería el inicio de un vector y donde acaba comienza el siguiente, y donde acaba comienza el siguiente, etcétera, etcétera, ¿no? Es otro tip que les puedo dar por aquí. Y de nuevo aquí en pantalla tenemos un resumencito de lo que estábamos viendo, que es los componentes del vector. Si yo mido el ángulo con respecto a x, eh, por eso les digo, si mido el ángulo con respecto a x, para que no se aprendan la fórmula esta como una verdad absoluta, el componente en x es el resultado de la magnitud de a por el coseno de ese ángulo. Y el componente en y es la magnitud de a por el seno de ese ángulo, ¿sí? Pero si yo lo midiera con respecto a y, esta fórmula se invierte y ahora es seno para x y coseno para y. Entonces ese es el ejercicio que les recomiendo que hagan. Luego, aquí habla de los cuadrantes, que ya lo revisamos, y vamos a ver si tenemos un ejercicio aquí de vectores. Está lo mismo que hicimos, la relación para encontrar el ángulo, el arco tangente de y sobre x. Y nada más revisar aquí en alguna parte. Por ejemplo, este ejercicio que ven aquí es tres desplazamientos sucesivos, es decir, tres vectores de desplazamiento, y queremos encontrar cuál es el resultado de esa suma vectorial. Gráficamente, les mencionaba yo, si los agregas todos, siguiendo la misma secuencia, vas a obtener el vector resultante, ¿no? Y pues este ejercicio ya se puede hacer calculando. Tenemos el valor de A, el valor de B y el valor de C, que están en pantalla, los respectivos ángulos. Si se fijan, aquí sí se están utilizando los ángulos medidos respecto a x positiva. Entonces eso en automático nos da las convenciones de signos necesarias, ¿de acuerdo? Entonces se tienen todos los componentes como hicimos ahorita en el ejercicio,
se suman, tenemos menos 7.99 en X y 9.92 en Y. Se obtiene el resultado y se obtiene el valor y se obtiene el ángulo de- del vector, ¿no? Entonces vamos a tener 12.7 metros, que sería este vector que vemos en azul, y el ángulo se obtiene de la tangente, el arco tangente de la componente Y, que es 9.92, entre la componente X, que es menos 7.99, y aquí les repito, ellos usan el signo y en automático les va a dar menos 39. A esos menos 39 se le suma, bueno, el resultado, vamos a verlo aquí en la calculadora súper rápido. ¿Dónde quedó? Sería tangente, arcotangente de 9.92 entre... qué rojo. Aquí está. Arcotangente de 9.92 entre menos 7.99 les da menos 51.15. Ahora les decía yo, a este resultado lo que hacemos es, como sabemos que está en el segundo cuadrante, le sumamos 180 grados y nos da el 128.84, que ellos redondean a 129 grados. Entonces también esta es otra forma de manejar la convención de signos y no preocuparse por estar metiendo los signos de forma manual, ¿no? Por decirlo así, o sea, nosotros haciendo las consideraciones, sino que respetando la medición con respecto a X positiva de todos los ángulos, los signos se dan por default. Y bueno, vamos a hacer aquí un ejercicio de dos vectores. De hecho, aquí viene un ejercicio resuelto que lo podemos ver súper rápido y hacemos otro. Tenemos dos desplazamientos. El desplazamiento es un vector, ¿sí? Entre otras formas, otras cosas que se pueden representar de forma vectorial, como una fuerza. Entonces nos dice, tenemos dos desplazamientos, D y E. Y nos pide que hagamos la siguiente operación. Nos pide que hagamos 2D menos un E. Ahora, ojo aquí, este ejercicio me gusta para introducir la siguiente parte. Este es un escalar, ¿sí? Entonces, si yo hago un escalar, lo que multiplicado por un vector, lo único que voy a hacer es multiplicar cada uno de los componentes del vector. Es decir, vámonos a nuestro maravilloso Excel. En este caso me voy a ir a uno de los básicos porque ya este está muy afectado. Voy a borrar todo esto muy rápido y voy a poner un vector así muy básico para que entiendan el ejemplo. Este vector que estamos viendo en pantalla tiene componente 3 en I y me acordé, voy a ponerle 16 a todo y negritas por aquí. 3 en I y 3 en J, ¿no? Por eso lo hice así de simple. Entonces, la forma de representar este vector, vamos a copiar aquí. Este vector le vamos a llamar A. A es igual, abrimos un paréntesis, a 3I más 3J. ¿Sí? Esta es nuestra anotación de A. A es 3I más 3J. Ahora, si yo multiplicara A por un escalar y quisiera obtener 2A, pues lo único que sucede aquí es que 2A es igual a 2 por 3I más 2 por 3J.
¿sí? Es decir, multiplico cada uno de los elementos del vector. Y esto sería igual a, entonces 2a sería igual a ¿qué? 6i más 6j. Que en términos gráficos, esto sería lo mismo que duplicar la magnitud de nuestro vector. Entonces le voy a sacar una copia, lo voy a poner como si estuviera sumando a más a, perdón, aquí lo puse en minúscula, a más a, esto me da 2a, y listo. ¿Cuál sería el resultado de eso? Bueno, pues el resultado de eso sería un vector que llamaríamos 2a, lo voy a poner aquí paralelo para que se vea la intención de la explicación. Y le vamos a cambiar de color porque este ya está otro. Ahí está muy agresivo el rojo verde. ¿Sí? Entonces, este sería el resultado de hacer la multiplicación de un escalar por un vector. Multiplicar cada uno de sus componentes por ese escalar. ¿Sí? Entonces, ya tengo este resultado. Vamos a hacer el ejercicio que nos propone el libro. Y el libro nos dice que este es un vector en 3 dimensiones. No lo vamos a representar gráficamente, pero vamos a hacer el ejercicio porque ya gráficamente va a ser un poco abstracto para las capacidades de mi Excel de representarlo, pero lo voy a hacer, lo vamos a hacer así directo, ¿no? Entonces, borramos esto nada más. Es más sencillo crear una. Entonces, vamos a anotar rápido. El vector D es, vamos a poner componentes I, la componente J y la componente K. Entonces el vector D es 6 en I, 3 en J y menos 1 en K. 6 en I, 3 en J y menos 1 en K. Y el vector E es 4 en I, menos 5 en J y 8 en K. Entonces a E vamos a poner 4 en I, 4 en I, menos 5 en J y 8 en K. ¿Okay? Entonces, aquí déjenme insertar, voy a poner los respectivos paréntesis para que se vea el ejercicio. Listo. Entonces, vamos a ver que si lo que me piden es 2 veces D menos E, pues esto nada más sería cuestión de multiplicar por un escalar y 2D, ¿qué me daría? Bueno, pues me daría esto mismo, pero ahora en vez de 6 va a ser 12, en vez de 3 va a ser 6, y en vez de menos 1 va a ser menos 2. ¿Sí? Entonces, ya tengo esto. ¿Sí? Entonces 6 en I más 3 en J menos 1 en K. Ya tengo este por 2. Y quieren que le reste una vez el vector E. Entonces, la resta como tal sería el equivalente a multiplicarlo por menos 1. Entonces voy a poner el equivalente a menos E, que el equivalente a menos E, ¿qué sería? Sería este mismo vector
pero todo por menos 1 le cambiaríamos el signo a todo, ¿no? Entonces aquí sería menos 4, aquí en vez de menos 5 se va a volver 5 positivo, y aquí en vez de 8 positivo se va a volver menos 8, ¿de acuerdo? Entonces aquí en vez de 8 se va a volver menos 8, y ahora sí, ya tengo las condiciones que me están pidiendo. Ya nada más sumo esos dos vectores y el resultante va a ser igual a que va a ser igual a 12 menos 4, 8 en i, 8 en i, 6 más 5 más 11 en j, y menos 2 menos 8 menos 10 en k. Y este sería mi resultado de esa operación. Y, y nos está pidiendo la magnitud del desplazamiento, ¿sí? Entonces ahora, si se fijan, vamos a ver primero. De todas maneras nos va a tocar ver el resultado porque no puedo dividir la pantalla tanto. Pero ya tiene el 8 en i, el 11 en j y el 10 menos 10 en k. ¿De acuerdo? Entonces esto es el vector que acabamos de calcular. Y lo podemos ver aquí, 8, 11 y menos 10. Entonces lo siguiente es calcular eh, la magnitud, y la magnitud del vector en 3 dimensiones va a ser a la raíz cuadrada de x, y z, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes, ¿no? Entonces, para no anotar todo, lo que voy a hacer es robarnos esta ecuación de aquí para poder ponerla acá, ¿no? Ahora sí, calculamos, vamos a cambiarle a f para que, si calculamos la magnitud, sería 8 al cuadrado más 11 al cuadrado más menos 10 al cuadrado. La raíz serían 17 metros. Esa sería la magnitud del vector resultante de esa operación, ¿no? Entonces, hasta aquí lo que llevamos. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. ¿Ninguna? Bueno, doctora, una pregunta. La siguiente clase es el tema de estática, ¿verdad?